Vamos a ver entonces el capítulo 3, entrando al capítulo 3, y estamos en el capítulo de fuentes de agua. ¿No es cierto? Primero ya hemos visto entonces en la lección anterior cuánta agua necesitamos. Eso se llama demanda de agua. ¿No es cierto? Y ahora vamos a ver entonces el capítulo de fuentes de agua. Para ello es interesante ver cómo se distribuye el agua en la tierra. Casi todo el agua que hay en la tierra es básicamente agua salada. ¿No es cierto? Con el transcurrir del tiempo, cada vez más estamos volcando nuestra tecnología a desalinizar las aguas, porque claro, ya se está terminando todo lo que es el agua dulce en el mundo, en el planeta, a pesar que ahora con el deshiele de los casquetes polares, no sé qué va a pasar. El cambio climático es muy serio, eso yo ya no lo voy a ver, quizás ustedes vean parte de ese cambio climático y las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Las consecuencias del calentamiento global, las consecuencias de el chaqueo, las consecuencias de tener focos de calor, todas esas cosas las vamos a ver no ahora, sino dentro de un poco tiempo, donde ya los casquetes polares se van derritiendo y entonces el nivel de agua en los mares va a subir también, ¿no es cierto? Y obviamente van a haber corrientes de agua fría y corrientes de agua caliente, y ellas generan tormentas tropicales, huracanes, desastres naturales, maremotos, en fin. Todas esas cuestiones las vamos a ver dentro de poco. Quizás, como les he dicho, no sea mi tiempo, pero de seguro va a ser el suyo, porque el hombre es una maquinaria mortal de agredir a la Pachamama. En realidad realmente somos algo indescriptible, somos los campeones, ¿no es cierto?, para agredir a la Tierra, que es el planeta Tierra, que es la casa que la habitamos todos, que además la compartimos todos, ¿no es cierto? Y hay unos más que otros, ¿no es cierto?, los que tienen dinero con una clase de contaminantes, los que no tienen con focos de calor, la propia naturaleza, de repente a un volcán y ya está, ¿no es cierto? Entonces, si habría la erupción de un volcán, como parece ser que va a haber en Rusia, ¿no es cierto? Entonces, eso sí que va a ser realmente catastrófico para todos nosotros, porque se va a oscurecer obviamente el cielo. Cuando se oscurece el cielo, la fuente primaria de energía, que es el sol, no puede llegar a la superficie de la Tierra. Si la fuente primaria de energía no llega a la superficie de la Tierra, no hay energía. En otras palabras, ese va a ser el fin del mundo tal cual lo conocemos. ¿No es cierto? Solamente van a poder sobrevivir los organismos autótrofos, ¿no es cierto? Y unicelulares. Nosotros, olvídense, no vamos a ninguno de nosotros va a sobrevivir si eso sucede. Pero, como les digo, somos capos, ultra capos, para decir que vamos a cuidar. Toditos dicen vamos a cuidar la naturaleza. Unos dicen naturaleza, otros dicen Pachamama, otros dicen el planeta Tierra. Llámeles como le llamen. Ninguno de nosotros cuida el planeta Tierra. Y eso viene desde nuestra propia casa. Si no, vean ustedes introspectivamente cómo manejan la basura o cómo manejan el agua. Vean introspectivamente si hacen o no hacen reciclaje de una de las dos cosas, o agua o basura, o por lo menos segregan la basura para que cuando llegue al basurero municipal, allá se encarguen de hacer el reciclaje. ¿Cuántos barrios se han organizado y son ecológicos? ¿Cuántos barrios están cuidando la naturaleza? Entonces, si nosotros nos miramos introspectivamente, vamos a saber que nosotros somos parte del desastre, no somos parte de la solución, cuando nuestra cabeza pensante podría ser parte de la solución y no lo es. Entonces, del total de agua del planeta, solamente 3% es agua dulce. Entonces, quiere decir que el 3%, solo el 3%, puede ser empleado para el abastecimiento de agua potable. Pero de este 3%
de este pequeño 3% de agua dulce, solamente 1% es accesible a ser de alguna manera extraído y explotado, ¿no es cierto? Y entonces este 1% es pues muy pequeñito, ¿no es cierto? En aguas subterráneas va a estar el 20%, lagos va a estar entonces el 52%, en fin. Todas esas cosas las podemos ver aquí en este cuadro, que Sergio, gráficamente nos está... disculpe, Perdón. no está compartiendo pantalla. Ahora sí. ¿Sí? Inge, ahora sí. Ya. Entonces les decía que en este grafiquito ustedes pueden ver entonces cuánto es de agua dulce y cuán poquito podemos nosotros explotar el agua dulce. Cuando nosotros vamos a tener entonces distribución del agua en la tierra, ¿no es cierto? Tenemos que tener qué clase de distribuciones vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa clase que vamos a tener tres tipos, ¿no es cierto? Vamos a añadirlos acá, que no están desafortunadamente en su presentación. ¿No es cierto? Entonces podemos tener fuentes superficiales, ¿no es cierto? Vamos a cambiarle de color. Un poquito más grande. Entonces, de esas aguas vamos a tener la fuente superficial. Podemos explotar fuentes superficiales. Podemos explotar también fuentes subterráneas. Y podemos explotar el agua de lluvia. Entonces, las tres características podemos tener, digamos, en uno solo. Y entre las superficiales, ¿qué es lo que podemos tener entre las fuentes superficiales? Podemos tener el agua de los lagos, ¿no es cierto? Puedes tener agua de los ríos. Puedes tener entonces de las lagunas, de los curichis, los pantanos, ¿no es cierto? De los bofedales. Un claro ejemplo de explotación de bofedal es el Silala, ¿no es cierto? Que ahora, felizmente, gracias a Dios, ¿no es cierto? En la Corte Internacional de La Haya ha reconocido que el Silala es un bofedal, no es un río, ¿no es cierto? Porque en derecho internacional hay el río de curso contiguo, que normalmente forman las fronteras de los países, y los ríos de curso sucesivo, que nacen en un país, pero van a dar a otro país, ¿no es cierto? Y Chile lo que estaba arguyendo en el Silala era de que es un río de curso sucesivo y por lo tanto tenía entonces derechos de explotación del agua. Esto no es así, ya la Corte Internacional ha fallado, ¿no es cierto? Y dentro de la Corte Internacional lo que ha fallado es de que es un bofedal, ¿no es cierto? Y que se ha creado artificialmente un canal para desviar las aguas de ese bofedal hacia Chile. Bueno, esto paradójicamente lo han planteado los chilenos en La Haya, no los bolivianos. Y son ellos los que han perdido porque obviamente sus planteamientos, sus bases no eran totalmente sólidas. ¿Qué más se les ocurre, por ejemplo, en fuentes de agua superficial? Tenemos casi todas, ¿no es cierto? En cambio, en fuentes de agua subterráneas vamos a tener de otro tipo. Vamos a tener, obviamente, los fuentes que son de agua subterránea, los pozos, ¿no es cierto? Y dentro de los pozos vamos a tener varios tipos de pozos, ¿no es cierto? Dependiendo del acuífero, puede ser un pozo surgente. Puede ser de un pozo que sea freático, ¿no es cierto? De un acuífero que sea freático y de un acuífero que sea confinado.
en acuífero confinado. Entonces, esto puede ser en acuífero freático. Acuífero es con C, por favor. Aquí simplemente lo estoy abreviando con AQ, pero acuífero es con C. Y del agua de lluvia, podemos hacer explotación de agua de lluvia con tomas, ¿no es cierto? Tomas superficiales, ¿no es cierto?, de agua de lluvia, tomas pluviales. Esto en muy pocos países he visto, las tomas pluviales, no hay muchas. En Gibraltar hay, ¿no es cierto? Y entonces, de acuerdo a estos tres lineamientos, podemos tener nosotros, entonces, vamos a ver nosotros qué vamos a obtener, ¿no es cierto? Cuando vamos a estar haciendo, ¿qué se llama? Abastecimiento de aguas superficiales, obviamente los lagos, las represas, ¿no es cierto? También aquí, las represas forman lagos, ¿no es cierto? Si tuviéramos represas, entonces la cantidad de agua que nos van a dar es única. Está pensada en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, para agua potable sabemos cuánto nos van a dar, para aguas de riego sabemos cuánto nos van a dar, para aguas de cualquier otro tipo también sabemos cuánto nos van a dar. Esperamos, a ver un segundito, si puedo encontrar una presentación de la represa Misikuni, se las voy a mostrar. Creo que no hay. No tengo. Entonces, tengo que preparar esa documentación, pero el agua que viene de una represa, el agua que viene de un lago, normalmente esta agua es regulada. Entonces, hay una regulación. ¿Qué quiere decir que está regulada? Que yo te voy a dar una determinada cantidad de agua. ¿No es cierto? Porque normalmente si estamos haciendo represas, casi la hacemos multipropósito las represas, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, como me toca hacer supervisión del diseño de lo que se va a hacer en Ovejuyo, en La Paz, ese proyecto de Ovejuyo, que es el último que se va recién a hacer, ¿no es cierto?, contiene una represa y aguas abajo tienes un uso múltiple, que puede ser para riego, de hecho va a ser para riego, y parte va a ser para agua potable. Necesito, cada vez que estoy entonces considerando un esquema donde hay una represa, siempre tienes que considerar que parte del agua se va a ir a riego. Y en el camino de la aducción, parte del agua se va a quedar también por las comunidades por donde vaya pasando el agua. Y no te tienes que enojar por ello. Tienes que más bien, permitir que esas cosas se hagan de principio, es decir, tiene que estar en el diseño. Lo mismo es de bofedales. Básicamente también tengo que tener agua regulada. ¿Por qué tengo que tener agua regulada en bofedales? Primero porque los bofedales están protegidos por la ley 1333, ¿no es cierto? Aquí vas a tener una protección de la ley 1333, ¿no es cierto?, la ley de medio ambiente, porque en los bofedales existe vida y los bofedales, digamos, son los que dan vida a muchos ecosistemas, sobre todo de altura. Cuando nosotros hemos querido alguna vez explotar aguas de bofedal, los ambientales nos han saltado en el cuello. Y tienen razón, ¿no es cierto? Porque hay especies, existen especies que ni siquiera están estudiadas. Cada vez los de biología de la Universidad San Simón van y estudian un bichito que por primera vez en el mundo lo van a poner. Entonces, claro, tienen 100.000 publicaciones porque 100.000 bichitos hay, ¿no es cierto?, que son nuevos para
en todo el mundo y cada vez van publicando un estudio sobre un nuevo bichito. Cuando tenemos ríos, ahí es la cosa. ¿No es cierto? ¿Qué tipo qué tipo de toma voy a hacer cuando se hace en un río? ¿No es cierto? Voy a tener entonces algún tipo de toma que me permita llevar agua. Entonces vamos a ver dentro de las fuentes superficiales. Tenemos varios tipos de captación. Tenemos las captaciones que son de fondo y tenemos las captaciones que podrían ser, digamos, con una represita pequeña. Aquí tengo una represa pequeña y entonces aquí hago que el agua se sobreeleve y entonces cae a la cajita de derivación y de la cajita de derivación, de esta cajita de derivación, va a ir entonces hacia la toma, hacia el agua, hacia la planta de tratamiento. En este no. En este el agua pasa por encima del río y cae acá, cae en esta caja. ¿No es cierto? Y de esta caja se desvía a la caja de derivación nuevamente y de la caja de derivación se va hacia la planta de tratamiento o hacia la distribución, dependiendo de qué calidad de agua. Pero normalmente en aguas superficiales existe una variación de calidad de agua. No es lo mismo la calidad de agua en tiempo de sequía que la calidad de agua en tiempo de crecida. Ustedes imaginarán que en crecidas el agua arrastra sedimentos, por lo tanto no puedo darles pues directamente a las cañerías agua con sedimentos, tendré que entonces hacer un tratamiento. Entonces normalmente las aguas superficiales normalmente van a recibir un tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces eso es por lo general, las aguas superficiales van a recibir el tratamiento. Entonces si nosotros analizamos un poquito más la toma de fondo, ¿no es cierto? También llamada toma tirolesa, ¿ya? La toma de fondo también la conozco como toma tirolesa, ¿no? En mucha bibliografía esto lo van a encontrar entonces con el nombre de toma tirolesa. Ya, ¿no es cierto? En la toma de fondo. Entonces, de aquí en la toma de fondo lo que vas a tener son los siguientes elementos. Primero la rejilla. Necesito la rejilla que es por donde va a caer el agua. Después vas a tener un deflector, estos deflectores que son los que agarran y empujan el agua hacia el medio. Verán que ustedes tienen este de aquí, constituye el vertedero de crecida, ¿no es cierto? Y después tienes apoyo en ambos lados. Si tú quieres, esta toma que ustedes están viendo en particular, está ocupando todo el ancho del río. Pero para que ocupe todo el ancho del río, para que ocupe absolutamente todo el ancho del río, tiene que tener roca aquí y tiene que tener roca aquí. Pero existe otra manera de hacer esto. Veamos si puedo encontrar esa manera de hacer. Ya sé dónde está. Un segundito. Enseguida les muestro una toma tirolesa que se ha hecho en el río Misicuni. Ahí está.
¿Me están viendo la fotografía? ¿Sí? Sí, Inge, se ve. Ya. Sí, Inge, se ve. Esta es la toma tirolesa hecha en el río Misicuni. Fíjense que la toma tirolesa, el río Misicuni está aquí, su borde, y el otro borde no se ve. Tiene este vertedero, que es el vertedero de crecida. Y esta es la toma tirolesa. Entonces la toma tirolesa no está ocupando todo el río. Está ocupando parte del río. Incluso detrás de esto se tiene un amontonamiento de tierra, un simple amontonamiento de tierra compactada nada más a camión, ni siquiera a rodillo. Con varias pasadas de camión se compacta y entonces la única cosa que tiene eso es que más o menos tú con el deflector traigas las aguas aquí y esta parte constituye entonces la toma tirolesa. No es más. ¿No es cierto? Entonces, a veces no ocupas todo el ancho del río. A veces vas a ocupar solamente una parte del río, ¿no es cierto? Y esa parte del río tiene relación a cuánta agua vas a tú captar. Entonces sería mucha cosa si tú le pones una rejilla de win a win. Y fíjense cómo está la rejilla, con qué inclinación está la rejilla. ¿Por qué creen que tiene esta inclinación? Para que los sedimentos tal vez no sean en el fondo. Para los sedimentos grandes, ¿no? No se queden ahí y tapen la rejilla, ¿no es cierto? Sino que más bien con el impulso, con la gravedad, ¿no es cierto? No tapen la rejilla y caigan. Yo me acuerdo que esta toma la hicimos con un periodo de retorno de 50 años porque cuando yo he sido gerente de Misicuni, cuando estaba haciendo el túnel, yo he terminado el túnel en realidad. Y acto seguido tenía que hacerse la presa. En mi gerencia se contrataron los servicios de diseño de presa a Ingetec, que es una empresa colombiana. Como que terminaron los servicios de diseño y teníamos que entrar prácticamente cuasi directamente a la construcción de la presa. Entonces, esta toma tirolesa se hizo con un periodo de retorno apenas de 50 años. A los 2 años que yo estuve todavía ni siquiera, al año que estuve todavía en Misicuni, hubo una crecida 10 milenaria. Todito lo ha tapado de win a win. ¿No es cierto? Claro. Y ahí surgen responsabilidades. Pero viejo lobo de mar sabe lo que hace, ¿no es cierto? Lo que he hecho es asegurar toda la estructura. Entonces, cuando se ha tapado, ha venido el seguro, la ha tenido que destapar y ha tenido que volverme a poner en operación, ¿no es cierto?, la toma, sin gastar un solo peso. Eso de asegurar, muchachos, en la función pública es obligatorio. Cuando tú estés en la función pública y seas gerente de algo, no te olvides que tú eres el responsable de todo. Por tanto, tienes que asegurar todo, no solamente obras, ¿no es cierto? También movilidades, tu personal tiene que estar asegurado. Todo el mundo tiene que estar asegurado, ¿no es cierto? Y también las obras, aseguras también las obras. Muy bien. Entonces, este es otro tipo, entonces, de toma tirolesa, ¿sí? Hay varios, podría decir que podrías tener varias presentaciones de tomas tirolesas, ¿no es cierto? Pero por ahora vamos a quedarnos con eso. Bien, sigamos. ¿Se ve, no, la presentación? Sí, Inge, se ve. Ya. El otro tipo de tomas es la toma lateral. Esta es una toma lateral, fíjense. ¿Por qué la llamamos lateral? Porque la construimos a un lado del río, ¿no es cierto? Es una toma lateral directa. Fíjense que prácticamente las tomas laterales son en 90 grados, tienen 90 grados con la conformación del río.
Existen otras tomas laterales, no sé si están por acá. No, no están. Existen otras tomas laterales de riego que simplemente es un canalito. ¿No es cierto? Y eso está en la norma. Así que debería estar aquí en las presentaciones también. ¿No es cierto? Pero las más comunes son estas. En este tipo de tomas laterales donde tienes a 90 grados, aquí tienes que tener entonces algo que sobreeleve las aguas, de tal manera que aguas arriba, ¿no es cierto? Una vez que se han sobreelevado las aguas, tengas entonces lo necesario para poder captar agua, no sedimento. Fíjense que la altura de la toma aquí, la altura de la toma en este punto está por encima del talvez del río. El talvez del río es este. Es el punto más bajo del río el talvez, este punto. Pero la toma está más arriba que ese talvez del río. De tal manera que el sedimento de fondo, todo lo que es piedra gruesa, se quede en el río. No vaya a la toma. Parte va a ir a la toma entonces, y de la toma la voy a tener en una caja de derivación, y de la caja de derivación la voy a meter entonces al que se llama a la toma. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra presentación de este tipo ahora, ¿ya? Un segundito, por favor. No sé si tengo acá, es presentación de la norma. Si me esperan un segundito, enseguida voy a ver, ¿ya? Gracias. Bueno, no está por acá. Bien, vamos a seguir entonces la antigua presentación porque es la presentación de la norma, no hay mucho que hacer en ello. Si es la presentación que da la norma, debemos seguir la presentación de la norma, nada más. Voy a compartir entonces esta parte. Ya. Como les decía entonces, esta es una toma que no es en 90 grados, ¿se dan cuenta? No hay una toma aquí que sea 90 grados. Entonces, deja ver. Es esta toma, ¿no es cierto? Y el canal de derivación, ¿no es cierto?, lleva las aguas hacia la derivación. Esta es una toma que normalmente utilizamos en ríos. No utilizamos para agua potable, ¿de acuerdo? Porque no tiene ni siquiera una miserable regulación acá, que es no se llama ni siquiera regulación, se llama, simplemente para desviar las aguas, para sobreelevar las aguas, ¿de acuerdo? Esta es la estructura entonces de la toma lateral. Fíjense bien qué es lo que tiene una estructura de la toma lateral. Esta toma lateral, como podrán ver, está a 90 grados. Entonces tienes este dentellón, este azud, que por la forma que ustedes están viendo en el dentellón, en esta parte, ¿no es cierto? Esto se llama vertedero Krieger, ¿ya? Entonces,
nosotros vamos a hacer el día sábado el cálculo de este vertedero Krieger, ¿no es cierto? Su espalda y su piecito acá, ¿no es cierto? Entonces, la única función que tiene este vertedero Krieger es sobrelevar las aguas de tal manera que las aguas entren acá. Una vez que entran acá, entran por otro vertedero a la toma. Pero verán que hay una especie de canal intermedio todavía. Ese canal intermedio sirve, por aquí por la rejilla va a entrar todavía algún sedimento grueso, dependiendo entonces de la velocidad y la pendiente, más que de la velocidad de la pendiente, tú vas a tener una fuerza tractiva suficiente como para llevar pequeños guijarros. Esa fuerza tractiva suficiente para llevar pequeños guijarros hace que esos entren aquí en la toma. Vayan a entrar a la toma, ¿no es cierto? Y se queden acá. Entonces, quiero que se queden acá, solamente agua limpia va a crecer acá. A veces llega agua limpia todavía con arena. Si esto estuviera yendo hacia una generación de energía eléctrica, entonces este canal, este conducto se llamaría canal de potencia. Y el canal de potencia, como es en Misicuni, por ejemplo, el canal de potencia no lo da, digamos, el túnel es en realidad el canal de potencia en el río, en la presa Misicuni, ¿no es cierto? Es un conducto abierto también el túnel. Pero se imaginarán que tiene que ser a pendiente mínima para poder generar para que no pierdas carga, porque la energía, la potencia es gamma QH. O sea, si en H pierdes, vas a perder también la carga que te permite generar energía eléctrica. Pero algo más, si este canal es un canal de potencia para generar energía eléctrica, no tiene que tener arena. Entonces, en medio le voy a colocar entonces un desarenador. ¿Ya? Entonces, el desarenador va a ser que después del desarenador tenga exclusivamente agua limpia, sin arenas. Y entonces, esa sí puedo llevar hacia la generación de energía eléctrica. Porque si no pongo el desarenador y llevo arenas, por ejemplo, en Misicuni tengo 1000 metros de caída. ¿Se imaginan un granito de arena cayendo desde 1000 metros de altura en la hoja de la turbina Pelton? Ahora no es solo uno, son miles de granitos de arena. Entonces la turbina Pelton va a desaparecer en menos de 2 meses, ¿no es cierto? Entonces no te puedes dar el lujo de llevar arena en un canal de potencia. ¿De acuerdo? Ahora, si es para agua potable, hay que ver cómo está construido el canal. ¿De acuerdo? Porque también las arenas tienen un efecto abrasivo. En todo caso, lo moderno es no llevar el agua tan contaminada a la planta de tratamiento. Tan poluida, no contaminada, poluida. Porque se poluye por medio de las arenas. La contaminación es que te hace daño al ser humano. La polución es que impide el uso. Agua con arena no puedes tomarla, ¿no es cierto? Entonces impide el uso para el cual estaba destinada en las aguas, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es colocar siempre un desarenador acá, siempre. Entonces aquí en esta figurita le va a faltar un desarenador y después del desarenador recién voy a tener el canal de potencia. Esta es la toma tirolesa tal cual ustedes han visto, ¿no es cierto? No hay problema, ¿no es cierto? Es la toma tirolesa tal cual ustedes la han visto en la anterior presentación. Vamos a volver a la presentación.
No se ve, ¿no? Se ve Inge, lo que está en PowerPoint. Ya, un segundito. Ya. Volvamos entonces a nuestra presentación. Como no tenemos una regulación, no es una represa, entonces la cantidad de agua que yo vaya a recibir no es pues constante. Entonces yo tengo que saber cuánta agua realmente puedo extraer de un curso natural, un río. Esa cantidad de agua que se puede extraer se llama en líneas generales, voy a insertar aquí, se llama, un cuadrito de texto aquí, una toma que se llama, deja ver, run of the river, ¿ya? Esta tomita, entonces, esta partecita que se vaya a introducir aquí, ¿no es cierto? Esta tomita que se vaya a introducir a través de una de estas cosas, se llama entonces una toma run of the river, ¿ya? Eso está en inglés, no se conoce con otro nombre, van a disculpar, no es que yo me esté haciendo al británico. Vamos a cambiarle de color. Ese es. Entonces, la toma se va a llamar run of the river, ¿no es cierto? Quiere decir que no tiene regulación o que su variación es diaria, en otras palabras, ¿no es cierto? Cuando la variación es diaria, necesariamente debo construir esto que están ustedes viendo acá, que se llama la curva de duración de caudales. Y la curva de duración de caudales es un proceso gráfico como el que ustedes están viendo. Se construye esta curvita, ¿no es cierto? Y esta curvita te da las posibilidades, ¿no es cierto? Estas curvitas son normalmente diarias, ¿no es cierto? No son mensuales. Cuando hago medios anuales y mensuales ya estoy queriendo hacer una regulación mediante una presa. Esta es una presita derivadora. Si la presa es derivadora, entonces voy a tener un diario, un registro diario. Esto no tanto. Se puede hacer, pero no es digamos, lo usual. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo usual. Lo voy a hacer con caudales diarios. Entonces, este caudal, por ejemplo, de 10, ¿no es cierto? Aquí está el caudal. El caudal minimorum, ¿no es cierto? Una vez que has generado esta curva, fíjense, el caudal mínimo que tú puedes explotar, básicamente lo vas a explotar con el 100% de que se llama de seguridad de que vas a explotar. A medida que vas aumentando en caudal, ¿no es cierto? Entonces cada vez se va disminuyendo más el porcentaje de excedencia, ¿no es cierto? Perdón, este es el caudal 10. Algo está mal acá. Vamos a ver entonces aquí mejor en esta cosa. Esto es una curva, tal curva. Y aquí están dos. Un segundito, vamos a ver otra vez acá. Bien. Entonces aquí tienes el caudal y aquí tienes el porcentaje de excedencia. Entonces, para un caudal que esté por aquí, el porcentaje de que tú tengas la probabilidad de que se exceda este caudal, ¿no es cierto? Este caudal es el 90%. Tú dices, 90% del tiempo, este caudal va a ser excedido. Pero ese caudal es pequeñito. Aquí nomás está. Depende cuál es la forma de esta curva, ¿no es cierto? La forma de la curva te va a definir entonces qué tipo de caudal, cuánto vas a poder, que se llama, extraer de este caudal. Muy bien. Si queremos más caudal, por ejemplo acá, un caudal que esté por acá, ¿no es cierto? Su porcentaje de excedencias va a ser mucho menor.
digamos el caudal medio, 50% del porcentaje, o sea, tienes una chance de que 50% vas a tener de que el caudal esté asegurado. Cuando nosotros decimos que el caudal está asegurado, le conocemos con el nombre de caudal firme. ¿Ya? Entonces, el caudal firme en este caso, para el caudal medio sería, para la mitad sería 50%. 50% de chances de que sea excedido y 50% de chances de que no. Si seguimos incrementando el caudal, vamos a tener aquí el caudal 10. Entonces, en este caudal 10, el 10% del tiempo, ese caudal puede ser excedido. En solamente el 10% del tiempo, en este caso. ¿No es cierto? En otras palabras, tu probabilidad de tener ese caudal está pequeñito. No es muy grande. Solamente el 10% vas a tener que sea igualado o excedido, el 10%. ¿Y qué pasa con el otro 80%? No vas a alcanzar ese caudal. ¿No es cierto? Entonces tú no vas a diseñar para este caudal. Porque aquí tienes la chance, la probabilidad de que el 10% de este caudal sea igualado o sea excedido. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué caudal nos va a servir en el diseño? Más o menos este, el caudal 90. Quiere decir que el 90% del tiempo voy a llegar por lo menos al caudal de diseño. ¿No es cierto? El 90% del tiempo o es igual o es más. Eso quiere decir. Eso a mí me interesa, que por lo menos pueda garantizar la cantidad, el caudal necesario, ¿no es cierto?, para este río. Entonces, mi caudal de diseño, el caudal que puede proporcionarme este río está por acá, en el 90%. Va a haber un 10% que no. Es decir, 10% del tiempo voy a tener caudales menores que mi caudal de diseño. Hay algún año siempre que es demasiado seco. En ese año que es demasiado seco no voy a alcanzar el caudal de diseño. Eso quiere decir que voy a tener que racionar el agua en 10% del tiempo. Pero no se están olvidando que aquí estoy poniendo, qué sé yo, para este tipo de estructuras por lo menos unos 30 años de periodo de vida útil, ¿no? Entonces, 10% de 30 años, ¿no es cierto? 30 años, no te olvides que esto es diario. Entonces, esto es 30 años por 360, ¿no es cierto? Esos son 10.800 días, ¿no es cierto? Y si 10% de los 3.800 días no voy a tener agua, quiere decir 1.080 días no voy a tener esa agua que estoy pretendiendo tener. Entonces, de los 30 años, 3 años van a fallar. 3 años no voy a tener el caudal de diseño que yo quería tener. Eso quiere decir que en esos 3 años, de los 30 que estoy considerando, voy a tener que considerar una cierta reducción de la demanda. Eso quiere decir que te voy a dar menos agua, porque precisamente no tengo una regulación del caudal a través de una represa. Este simplemente es una presita de derivación. Entonces tú calculas para cada año, tienes su curva de duración de demanda, ¿no? Cada año. Y tú vas a convolucionar para que tengas el caudal promedio del año, ¿no es cierto? Entonces el ejemplo lo vamos a hacer el día sábado, por favor. Y entonces el día sábado, bueno, María René, hazme este ejemplito, por favor, ¿ya? Yo voy a ocuparme del día sábado de lo que es la toma, que se llama el vertedero Krieger. María René. Me voy a decir entonces a María. Con María René van a hacer, con la Oxy van a hacer el ejemplito que está acá, ¿no es cierto? Para la construcción de esta curvita, ¿ya?
Conmigo van a ser el vertedero Krieger y también con la Oxy van a hacer entonces la toma de fondo o la toma tirolesa. Dije, buenos días, le habla Denis. Denis. Le voy a decir a María René. Sí, no hay problema. No Está bien. comuniquemos, ¿ya? Entonces, con ello vamos a terminar el día de hoy. Entonces, vamos a continuar el día sábado con la práctica en el vertedero Krieger, ¿ya? Preguntas, muchachos. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿No ve que usted estaba diciendo que el caudal de diseño lo va a tomar con el 90% de certeza? Y también hay una probabilidad de 10% de que ese caudal sea bien alto. Por decir, yo supongo que es una riada, ¿no? Inmensa. No. Esta curva lo que te dice, te da el porcentaje de excedencia. Quiere decir que en el 90% de los casos vas a exceder el caudal, este caudal. Eso quiere decir esa curva. En el 10% restante no vas a alcanzar este caudal. Entonces va a haber falla, en otras palabras. Igual que en una represa, cuando ustedes estén haciendo represas, van a ver que hay un cierto porcentaje que asumimos falla. Porque si no asumiríamos falla, la represa tendría que ser hasta el infinito. Entonces, cuando la represa hasta el infinito no hay posibilidad de falla, obviamente. Pero no hay ninguna presa cuya altura sea hasta el infinito. Entonces tenemos que asumir una probabilidad de falla. Claro que en la represa Misikuni la probabilidad de falla está para 1000 años. Pero como les he dicho al principio de la clase, cuando hemos hecho esa toma tirolesa, ¿no es cierto? La toma tirolesa nos ha venido una crecida 10 milenaria. Ya una crecida 10 milenaria es demasiado grande, ¿no es cierto? Eso ya ha hecho fallar nuestra represa, ¿no es cierto? Eso es, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Inge, en el caso de que tengamos una crecida, como usted nos está comentando, que es muy grande, eh, ¿cómo se trataría de controlar eso para que no cause más daños en la represa? ¿Cómo se evitaría eso? Ahí tienes el vertedero de excedencias. Si el vertedero de excedencias está mal calculado, el agua va a pasar por encima de tu presa. Y entonces la forma de cuidar de que no pase nada es que creas mucho en Dios. Se va a ir. No hay duda que se va a ir. En una presa de tierra, si el agua pasa por encima del coronamiento, chao. No hay más presa. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Preguntas, muchachos. Todo bien, Inge.
Bueno, muchachos, ¿están viendo el AutoCAD, por favor? Sí, 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 se ve. Ya. Esto es lo que les estaba intentando mostrar. Este es el fusible. Esta parte es el fusible. ¿Qué es el fusible? Es lo que se va a llevar el río en caso de que crezca más de lo que he pensado que puede ser el caudal de avenida. En otros casos, todo va a pasar por encima de esto. ¿No es cierto? Fíjense que esto también tiene su pendiente. Cuando se lo lleve el fusible, entonces vengo al año siguiente y lo vuelvo a amontonar nomás porque es una amontonada de tierra nada más. Está hecho para que se rompa por ahí. Tienes los deflectores, fíjense los deflectores, ahí están los deflectores. Y aquí está la camarita de carga que lleva a un desarenador. Como les decía, siempre vamos a colocar un desarenador. Del desarenador recién viene la cámara de carga y entonces va... No, este debe ir al río y este debe ir a la toma ya. ¿De acuerdo? Entonces, este, por ejemplo, va a lavar todos los desechos. Sacas aquí la compuerta, todito lo que viene de arena se va a quedar ahí. Aquí no tienes entonces ninguna cajita de derivación. Simplemente vas a tener una compuerta para cerrar o abrir. Abres la compuerta y viene todo con arena, con todo por aquí. ¿No es cierto? Lo mismo acá, aquí hay un pequeño vertederito, como podrán ver. ¿No es cierto? Entra al desarenador y del desarenador va a venir por acá hacia la obra de toma. Veamos si la tenemos en... Aquí está. ¿No es cierto? Es el murito elevado, la mampostería de piedra, este es el canalito. ¿No es cierto? Vamos a ver por acá. ¿No es cierto? Espera un segundito. Creo que no se ve muy bien, ¿no? Bueno, ustedes van a tener de todos modos el planito, no hay problema. Entonces, con las compuertas, con todas esas cositas que hacen a la cámara, a la toma tirolesa, es una toma vista de frente, fíjense. Miren cómo está entonces. Este es el fusible y solamente esta partecita es lo que se llama la toma tirolesa. ¿De acuerdo? Todo el resto ustedes lo van a poder ver con el auxiliar o la auxiliar, por favor, con María René. De acuerdo, con María René van a ver entonces el resto de las cosas, cómo se calculan el resto de las cosas. Las cámaras de carga van a verlas conmigo, ¿ya? No hay problema, yo voy a hacer cámaras de carga para todo tipo de cámara de carga, ¿no es cierto? Solamente María René se va a encargar de ver solamente cómo se calcula esta parte, que es la toma tiroles, todo esto, nada más. A partir de acá, desarenadores y demás cosas vamos a ver en otras lecciones conmigo, ¿ya? Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Son las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Hasta aquí nomás vamos con nuestro curso. ¿Alguna pregunta? No, Inge, todo claro. Ok, muchas gracias. Nos vemos entonces el día sábado en la clase práctica.